¿Ya está grabando? No, todavía no. Listo. Bueno, buenos días. Hoy es 30 de junio del 2023. Estamos en una nueva sesión del Seminario América Central en Perspectiva Ísmica y contamos este día con la participación de nuestros compañeros del grupo de trabajo Edgar Baltazar, Roberto Briceño, Alan Barrera, Hilary Goodfriend, y Mario Alberto, Perna, Andrés Felipe Escobar, Ana Clarice Olivera y el equipo coordinador, Nelis, Amaral, Denia, Alexander y quien les habla, Carmen Elena Villacorta. Les damos la bienvenida a una nueva sesión y bueno, vamos a dar inicio escuchando a Amaral acerca de la actualización que nos hará sobre el proyecto del libro impulsado por nuestro colega que esta sesión no se pudo conectar, Carlos Domínguez, el compañero hondureño que vive en Brasilia y que está impulsando una interesante iniciativa sobre metodologías de la investigación. Y bueno, vamos a escuchar en qué va, en qué estado está el proyecto en este momento. Bien, buenos días. Un gusto estar nuevamente con todos, todas en este espacio. Comentar la situación del libro. El libro, bueno, la convocatoria, más que el libro, ahorita sería la convocatoria. La convocatoria comenzó a circular en mayo de manera interna con las personas del GT. Y ya en este mes que estamos finalizando, junio, se envió para Claxo para abrir la convocatoria o sea, eso, abrir la convocatoria a quien quisiera y pudiera participar. Entonces la convocatoria está abierta por este mes, básicamente para hacer el envío de la propuesta en un formato de resumen que abordara alguna de las técnicas de investigación que estaban propuestas. Entonces, en ese proceso hay, por una parte, tenemos una buena recepción de propuestas. Hasta el momento han entrado 25 propuestas, o por lo menos lo que ha registrado Carlos Domingo, pero me imagino yo que en el transcurso de este día puede ser de que haya unas dos o tres más, posiblemente, o sea, que todas las personas eh, dejando para el último momento el envío de la propuesta. Entonces, tal vez podremos llegar a 28 propuestas que vendrían de diferentes territorios, México, Colombia, Brasil principalmente, y hay algunas cuestiones puntuales en Perú, Italia, de este profesor italiano que ha enviado, que estamos ahí todavía en discusiones con Claxo para la autorización o no de la publicación en inglés. Sin embargo, con Terry de Francia, Eli se ha colocado a la disposición para hacer una primera traducción para el español y yo de ahí le voy a dar continuidad en la revisión, en la discusión y ahí entre los dos vamos a intentar hacer esa traducción como una alternativa en el caso de que Claxon no autorice la publicación en inglés, porque los idiomas oficiales de Claxo son español y portugués, que para mí entrarían como una cierta contradicción, porque el Caribe como tal es un Caribe anglófono y francófono, entonces ellos quedarían excluidos de la circulación del conocimiento de Claxo porque no entrarían en la difusión de esas dos lenguas. Entonces, me parece eso, que estamos todavía en discusión. Claxo todavía no ha dado una posición final sobre esa solicitud especial que realicé al responsable de ediciones en Claxo. Y bien, y ya ahora se cierra la fase de la recepción de propuestas y ya de aquí en adelante esperaríamos la entrega de los textos, que está marcada para el 1 de agosto.
Con Carlos, ayer que nos reunimos, estaban valorando que posiblemente no tengamos todas las 25 propuestas que se tienen hasta el momento con los textos en mano para el 1 de agosto. Sin embargo, lo que hemos colocado a hacer es trabajar por cortes de recepción de textos. Entonces, si tenemos un suficiente número para el 1 de agosto, trabajaríamos ese primer corte con los textos que lleguen para hacer una primera publicación. Y ya de ahí no dejar de lado las otras propuestas enviadas. Entonces, darles continuidad, darles seguimiento, decirles, bueno, si no pudo ahora a principios de agosto, puede a final de agosto entregar el capítulo y así ir haciendo como un proceso segmentado de entregas e ir trabajando con lo que llega primero y hacer una intento de una primera publicación y así por delante las otras. Entonces, si se llegaran a tener en total, ahorita con las 25 propuestas que se tienen, que ya se recibieron, eh, se podría hacer inclusive hasta eh, tres tomos, o sea, de 8 o 9 textos cada uno. Pero si las personas respetan el número de caracteres, posiblemente tendríamos que llegar a hacer hasta 4, porque sobrepasaría si 7 textos, solamente contando los textos como tal, ya casi pueden cumplir, si están entre, digámoslo así, entre 9,000 y 10,000 palabras, solamente 7 textos casi completa el límite que quiere Claxo. Entonces, vamos a ver la situación ya en concreto con los textos y de ahí vamos a ir valorando qué hacer. Entonces, pero la primera estrategia va a ser eso, o sea, recibir en segmentado, trabajar con los primeros textos que lleguen y darle seguimiento a los otros textos para que esos capítulos del libro eh, sean realmente efectivados. De ahí, esta es otra situación de que estamos también reflexionando ayer con Carlos, que si bien cierto, el grupo está promoviendo esta actividad y ya con el hecho de que Carlos y yo seamos de Centroamérica, aunque estemos en Brasil, ya cubriría como que es un proyecto centroamericanista, entre comillas. ¿Por qué? Porque de todas las propuestas enviadas, no revisé la última propuesta que llegó, la número 25, ninguna era de Centroamérica. Entonces eso me entra un poco de la reflexión y discusión de qué está pasando para que las personas no se interesen en Centroamérica para este tipo de producción de conocimiento, claro. Y ayer también nos estamos dando la respuesta, como ya se hizo ese preámbulo de discusión de coyuntura, la realidad básicamente como tal, las personas están básicamente, y ya la expresión que se ocupó de sobrevivencia, o sea, sobrevivencia también a nivel institucional, los embates institucionales a diversos niveles políticos, sociales, económicos y financieros que se están dando en diferentes instituciones y en los diferentes países, consideraríamos que es lo que limita esta forma de producción. No obstante, esto nos abre el punto de discusión cómo, qué estrategias podemos crear para incentivar la producción académica al interior de Centroamérica como parte de una de las acciones que tenemos como GT. Entonces, eso es algo que ha quedado, y lo coloco aquí como una pregunta, tal vez para discutirla en otra oportunidad, para generar eso, porque eh, tomando en cuenta la experiencia del libro anterior de alteridades sexuales centroamericanas,
De las personas que participaron, básicamente tres, sí, tres estaban en Centroamérica, dos en Costa Rica y una en Panamá. Las otras personas, algunas eran centroamericanas que están afuera y otros son centroamericanistas que tienen interés en los países de Centroamérica y publicaron libros, publicaron capítulos del libro, pero en sí, personas propias de Centroamérica, fue bien poca la participación en este caso. Entonces, y aquí, en esta segunda convocatoria, se presenta una dinámica diferente, pero al mismo tiempo que tiene conexiones de que la falta de producción académica al interior de los países centroamericanos en estos temas. Entonces, eso sería como un punto a discutir, siento yo, para el interior del GT, para dar un aporte, en este caso, sobre estas temáticas. Y eso sería como así a grandes rasgos, lo que se tiene hasta el momento. Entonces, ahora el 30 de junio se cerraría la recepción de propuestas y ya se esperaría tener el envío de capítulos para el 1 de agosto. Hasta el momento, bueno, también mencionar que ya hay 3 personas, incluyendo el texto en inglés, que ya enviaron los capítulos. Entonces ya tendríamos como esa base inicial, casi como un mes antes de la fecha límite para envío. Entonces esperaríamos que sí, para el 1 de agosto tener entre 10 a 12 textos, probablemente. Entonces, que con eso ya se podría organizar un libro para publicar en clase. Eso. ¿Alguna Gracias, pregunta? Amaral. Muy excelente. A ver, gracias porque nos pones al tanto y nos ilustras bien. Gracias también por acompañar a Carlos en la iniciativa. Esta era un poco la idea que nosotros les proponíamos, ¿no? Que Amaral se ofrecía como para desempeñar este rol, que es poner su expertise en publicaciones dentro de Claxo al servicio del GT, ¿no? Me preocupa un poquito que nadie del GT presentó nada. Solamente Terry. Ah, Terry, bueno, pero eh, Terry, alguien, por lo menos una persona. Em, y después todo este tema acerca de la centroamericanidad y no, ¿verdad? Del proyecto, pues sí nos tiene que, me parece que nos tiene que atravesar, que necesitamos generar alguna acción ahí. Y lo que a mí se me ocurre en principio, así de entrada, Amaral, pero bueno, eso lo tendríamos que discutir, pero también esta es la cuestión, que como GT, que como grupo pensemos este tipo de cosas, ¿no? Lo que yo creo que podemos aprovechar este impulso, esta iniciativa que yo sí celebro mucho y valoro mucho, eh, de Carlos, es para finalmente entablar articulaciones con academias dentro de Centroamérica con las que no hemos entablado articulación. Me refiero explícitamente a el doctorado, porque creo que ya es doctorado, Denia, el doctorado en estudios centroamericanos de la UCR, eh, por un lado. Por el otro lado, los centros de estudios sobre Centroamérica y Chiapas que hay en Chiapas y donde justamente Andrés Felipe está haciendo su doctorado, pero también donde está pensando en continuar con su postdoc, etcétera, con incluso la Academia Mexicana, con la UACM, con la UNAM. eh, Habría que explorar esas posibilidades de articulación más académica, ¿no? Y de esa manera también ir abriendo espacios de discusión de la perspectiva ísmica en la academia misma, ¿no? Lo que a mí en lo personal me pasa, y creo que es algo generalizado, es que pues yo no
No, no, lo metodológico realmente no es mi fuerte, no es a lo que me dedico. Carlos me invitó y todo, pero yo no me atrevería a escribir un texto. Es como algo muy importante y muy transversal a toda la producción de conocimiento, pero también es muy específico. Y hay, de hecho, por ejemplo, acabo de ver la oferta de seminarios virtuales de Claxo y hay 2 seminarios virtuales en la cohorte de la que están abriendo este año que son sobre metodología de la investigación. Una de ellas, que una de nuestras compañeras del GT que nunca se ha conectado, bueno, ahora está con un problema de salud, Mercedes, ella tomó una de esas formaciones, no sé si a nivel de diplomado, de seminario, y la impartía gente de Claxo misma, adentro de o sea, chicas que trabajan en Claxo, que ellas tienen uno de estos seminarios. Y así yo tengo compañeras y compañeros que yo trabajo en una cátedra de metodología de la investigación. Soy aquí, ese cargo que yo tengo se llama JTP, soy jefe de trabajos prácticos. La adjunta mía, o sea, la jefe mía en la cátedra, digamos, ella es antropóloga. Ella domina técnicas antropológicas de la investigación. Ella es una investigadora muy reconocida, ella hizo su doctorado en Francia, pero hace muchos años vive en Jujuy y hace investigación sobre métodos sobre circulación de bienes sagrados dentro de la puna, incluyendo Bolivia, la frontera entre Bolivia y Jujuy. En fin, ella hace unas investigaciones muy interesantes y ella, pero digamos yo que vengo de la filosofía, yo aporto como la reflexión epistemológica de dónde viene el conocimiento, qué es el conocimiento científico, pero no me animaría a escribir un capítulo sobre metodología. Entonces creo que ahí hay como ese tema de, por un lado, como en lo que uno se siente que puede decir algo, digamos, en el ámbito en el que uno se siente que puede decir y por ahí la metodología no sea lo que nos convoque a la mayoría. Y por otro lado, que a lo mejor teniendo una articulación más académica sólida, sí podríamos lograr esto que ustedes nos decían en el mail. Nos decían, bueno, inviten a sus lugares, inviten a sus contactos a que, pero a lo mejor lo tendríamos que hacer más a través de, por ejemplo, gente que está investigando, por ejemplo, Mario, que está haciendo ahora su doctorado en este momento, o Andrés Felipe y Edgar, que están haciendo sus proyectos de postdoctorado, o probablemente ya lo hicieron. Y bueno, pero por ahí vincula, ¿me explico? Es un poco esa es la idea que se me viene, como que sea una cosa más orgánica a la, y no tan, porque si no, en la iniciativa individual uno se queda como, creo que, no sé, me da la impresión que, por ejemplo, en el caso de Nelis, que trabaja un tema, que es espiritualidad, pues no sé si se siente también muy competente para hablar de metodología y escribir un capítulo sobre eso, ¿me explico? Entonces es eso. Mario tiene la mano levantada, Mario. Sí, gracias. Primero, disculpas, mala mía, yo entendí mal, a mí me hubiera gustado participar de esto, pero en una de las comunicaciones intermedias, cuando en las primeras expresiones Carlos hablaba de vamos a ir como tachando a aquellos que ya tengamos presentaciones, vi que por ejemplo en el caso de etnografía o pluralismo metodológico ya había presentaciones, entonces creí, listo, ya cubrieron ese capítulo, entonces porque esa era la idea original, recibir, y él mismo notificó en uno de los mails que recibimos intermedios de que ya estaban cubiertos y quedaban estas vacantes, como estos espacios vacantes. Por eso no me presenté, pero me hubiera gustado, y me hubiera gustado sobre todo para narrarle, a ver, desde el campo de la antropología fundamentalmente, cuando uno hace trabajo etnográfico y va y cruza métodos y siente lo que sentí yo en El Salvador, los cambios los últimos 3 o 4 años, el miedo a investigar ahora, el hecho de tener que modificar conductas, de ir con pistas falsas investigando para que un régimen como el de Bukele no me pusiera dentro de los 475 presos extranjeros que tiene, de los 70.000 que tiene, porque es así, o sea, lo sentí, lo viví. Entonces, esto creo que hubiera sido muy rico expresarlo, pero No, pero perdón, Mario, ¿cómo nos vamos a quedar sin ese texto? No. La convocatoria está abierta, por favor, hasta manda hoy, un pero resumen. hasta hoy, o sea, Pero cierra es un hoy. resumen lo que te piden, un resumen. Todo Yo lo que sé nos que estás diciendo tiene un acá, resumen, en pero un yo entendí parrafito, mal, mándalo, por favor. yo creí que como ya había, Carlos creo que se refirió a esto en encuentros anteriores,
iban a ir, estos son las diferentes estrategias metodológicas, tenemos cubiertas estas, quedan estas vacantes. Eso no entendí yo, entonces dije, listo, pasó el tren mío. Sí, en eso sí tienes razón, pero yo he estado en discusión con Carlos de que no limitarse por cubrir o por rellenar un ítem. ¿Por qué? Porque los territorios son diferentes, las personas son diferentes, la forma de abordar son diferentes y para mí eso enriquecería tener, por ejemplo, hay varias, creo que se han recibido 3 propuestas para encuesta, pero con perspectivas completamente diferentes, en territorios completamente diferentes, formas de completamente diferentes. Entonces, eso para mí enriquece para ver un mismo método, una misma técnica, aplicarse en diferentes contextos para dar una riqueza de posibilidades de las personas que van a leer el libro para abordar eso. Entonces, es eso, no Qué hay interesante, una, Amaral. no, Eh, no hay yo una creo, situación de yo límite. entiendo un poquito como Carlos no está. Yo lo que le entendí a Carlos, yo en ese sentido lo entiendo, era como que, a ver, como que el libro, si va a tener, por ejemplo, si puede tener 7 o 9 capítulos, y bueno, que no hubiese 5 capítulos de etnografía, no sé, como que no fuera una cosa muy así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como se están planteando varios, o sea, la verdad es que la convocatoria fue un éxito, o sea, los felicito y buenísimo. Y la convocatoria fue un éxito. Como va a haber varios libros, eso también lo dijo Carlos. Si recibimos muchos, ahí podemos distribuir entre los diferentes y serían parte como de una misma iniciativa, tendríamos como una serie, ¿verdad? O una colección, no sé bien cómo le vamos a llamar, cómo es dentro de Claxo, porque Claxo tiene una normativa de publicación bien rígida, como que cada vez más fue rigidizando más. Y bueno, hay que ver si ellos le llaman colección, si le llaman serie, pero en fin, tiene perfecta cabida y en el sentido este que dice Amaral, súper interesante, porque no es lo mismo hacer etnografía aquí y ahora en El Salvador que aquí y ahora en Jujuy, en La Puna, y no es lo mismo estudiar un bien que circula y que el mercado y la no sé qué, que estudiar las maras o la seguridad como estudia Edgar, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, yo creo que totalmente, por favor, Mario, no nos prives de tu reflexión porque es magnífico y ahí tenemos el aporte, o sea, es eso, esto es nuestro GT, esto, construir conocimiento centroamericanista desde tu mirada como académico y como funcionario público que también has sido y como personaje argentino que está mirando allá, o sea, es muy importante tener ese texto, por favor. Y como estaba mencionando, ya nos estamos perfilando trabajar con cortes de recepción de textos. O sea, no van a llegar todos al mismo momento, entonces, pero eso no quiere decir que se van a dejar de lado, sino que se les va a dar un seguimiento para concretar esas publicaciones y esos textos. Entonces, yo también no le veo inconveniente que pudieras armar eso, lo que nos acabas de mencionar, así como una descripción de esas impresiones y poder hacer el envío, o sea, como una forma de propuesta, o sea, eso no es el texto final, va a ser ni el título ni el contenido va a ser igual en el texto final, entonces es eso, o sea, es como para mostrar la situación de interés de participación y ya después el texto en sí ya lo puedes con más tiempo, de aquí a 2 meses, ya de haberlo Me comprometo, diseñado. Amaral, a enviártelo. Sí. Perfecto. Ahí Buenísimo. están todos los datos en la Gracias. convocatoria para que lo puedas enviar y yo le voy a explicar a Carlos esa situación y esa discusión que acabamos de tener. Por cierto, la próxima semana él viene aquí en Río, entonces nos vamos a reunir el sábado para almorzar. Así que si alguien más anda por aquí por Río, está invitado. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, duda sobre la convocatoria?
porque si no vamos y damos paso a los siguientes puntos. Yo quisiera hacer un breve comentario, colegas, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ok. Es que tengo que irme, pero a mí me parece, Amaral, que como GT, la observación que hiciste, a ver, sobre la baja productividad de los académicos y académicas centroamericanas y centroamericanos, yo creo que es algo, digamos, que como GT deberíamos de analizar. Tal vez sería otro espacio, otro momento. Tengo 7 años de trabajar en el consejo editorial del Anuario de Estudios Centroamericanos y, por cierto, que vamos a cumplir 50 años de publicación continua. Y además, en la Universidad de Costa Rica siempre hemos sentido, digamos, esa necesidad de diálogo, entonces hay muchas maestrías que tienen una mirada centroamericana, la maestría en geografía, la maestría en historia, la maestría en sociología, en antropología fue durante un tiempo, eh, y sin embargo es una gran lucha para conseguir investigadores e investigadoras centroamericanas. En el anuario es un esfuerzo enorme, pero enorme, tratar de convocar a colegas y bueno, hay una discusión muy grande sobre eso. En el tomo del libro sobre Bicentenario y perspectiva ísmica nos pasó, es decir, nos pasó, digamos, la mayoría de gente es fuera de Centroamérica y muchos de los centroamericanos escriben desde Costa Rica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que hace como 4 años discutimos dentro de la universidad, dentro de la UCR, era la necesidad de generar algunas becas para que la gente pudiera estudiar, algún tipo de incentivo para que la gente pudiera estudiar. Eso por una parte. Bueno, eso es una cosa que yo creo que sería muy interesante planteársela a Claxo en términos generales, sobre todo a mujeres también, pero bueno, esa es una discusión interesante que en algún momento hay que darla, porque no es decir, como dice Amaral, estamos apenas flotando para lograr sobrevivir en las universidades centroamericanas. Es decir, yo no tengo que explicar aquí, pero es patético lo que está pasando en Guatemala. Deberíamos de invitar a alguien para que nos cuente las universidades de Guatemala qué está pasando, las universidades en El Salvador. En Nicaragua no podemos invitar a nadie, ¿verdad? Es decir, es grave, realmente es muy grave. Y mucha gente no escribe porque tiene temor a lo que escribe, ¿verdad? Recientemente ahora abrimos algo que se llama la Cátedra Centroamérica para la Libertad, quien la dirige mi colega Mario Zúñiga, comparto oficina con él, es antropólogo, tal. Y una de las cosas que tiene esta cátedra es que yo voy a pasarles mal la información, pero ya se las he pasado, es que se invita anualmente a 5 o 6 personas de Centroamérica, académicos y académicas que no pueden ejercer o su país, que están en riesgo, que están en una situación que necesitan salir. Entonces, la idea es que se incorporen en diferentes áreas del saber, ¿no? Y de hecho, esta camada que no se mantiene anonimato, ¿verdad? Esta nueva camada de personas que están en riesgo, realmente sus vidas y las de sus familias, son de diferentes áreas, no solamente áreas de ciencias sociales, áreas técnicas también, es asustador. Hay gente de medicina, bueno, ya dije algo, no puedo decir, pero entonces, es decir, es que no es una situación liviana, es una situación compleja que tiene que ver con la situación que está pasando en Centroamérica en general. Entonces yo creo, es decir, no podemos seguir con esa, digamos, es un poco lo que generó la Cátedra Centroamérica para la Libertad, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir con esta situación. Tuvimos un encuentro con personas garífonas y de diferentes, de diferentes países que han ganado casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no han tenido transformado su situación. Y venía mucha gente de Centroamérica y a mí me impactó mucho que una colega de Nicaragua, nosotros tenemos una plaza que se llama la Plaza de la Autonomía, y me dice, tómame una foto aquí, ¿verdad? Es decir, fue muy impactante. Yo, pero pare la buceta, quiero tomarme una foto aquí. Yo le dije, pero ¿qué? María Luisa, pero es que quiero tomarme una foto aquí porque eso es lo que necesitamos en Nicaragua. Y quiero tomármela y quiero, aunque sea viejita, quiero una plaza de la autonomía en una de las universidades en Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, le tomé la foto y ojalá que el sueño de María Luisa se haga realidad. Es decir, pero es que yo creo que
Tal vez, claro, ustedes que están fuera de Centroamérica cotidianamente viven otro montón de cosas que están explotando en sus países que Carmen ahora lo está viviendo, ¿verdad? Pero uno que está aquí lo vive como de una forma muy continua. Entonces yo sugiero que algún tema, tal vez para el segundo semestre, yo me encargaría un poquito hablar de estos temas, traer algún centroamericano, alguna centroamericana, algunos de los centroamericanos que están aquí, académicos y académicas, que nos cuenten lo que están pasando en las universidades, porque es pavoroso realmente. Entonces, obvio, eso lo explica. Pero bueno, solamente quería mencionar eso. Y yo, al igual que Mario, yo también quería escribir algo, pero bueno, ya va a quedar para el último tomo. Bueno, obviamente sobre mi experiencia también de etnográfica en Nicaragua, ¿verdad? Pero no creo que me alcance ahora, después, ahí, en el Pero último manda la resumen. propuesta, Denia, manda la propuesta, No, es ¿no que te no parece? voy a tener tiempo de escribir. Bueno, ustedes saben lo que estoy ahora justo pensando en incluso renunciar, aparte de mi trabajo, porque no, estoy muy saturada, Estás desbordada. estoy Bueno, bloqueada. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí, sí. ¿Me permiten? Respecto a lo que ella decía, justo era la palabra miedo. Me cruzo en la UCA, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, voy a ver la tumba de los sacerdotes mártires asesinados y me cruzo con el padre Tojeira, es rector de la UCA. Actualmente la UCA está siendo totalmente perseguida por el régimen de Bukele. Cuando le dice uno de los que me llevaba del instituto, primero que tenía que analizar fuera de horario, tenía que entrar y me decían, revisar esto, nadie vino a revisar esto nunca. Y yo preguntaba, ¿por qué nadie vino a revisar todos estos documentos del instituto, de los archivos de la UCA? Por miedo. Y el padre Tojeira me dice, ¿cómo te animas a estar acá ahora? Esas cosas pasan. Lo que ella señala, lo viví en la investigación en los últimos meses, que no lo había vivido en los años anteriores bajo el gobierno del FMLN. Yo investigando el surgimiento de la derecha, la extrema derecha salvadoreña, de un liderazgo como Daubizón. Todo salvadoreño sabe lo que esto significa cuando hablo de Daubizón. Entonces, pero investigar esto hoy es poner en riesgo tu vida en El Salvador, siendo yo extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero estando mucho tiempo allí y viví todos estos procesos y toda esta etapa. Entonces, esto es lo que me pasó últimamente en el mes de febrero. Entonces, lo que dice Deni es totalmente cierto. Es el miedo el que paraliza porque hay una extraordinaria riqueza académica en salvadoreños, en hondureños, en guatemaltecos, en sus universidades. Extraordinaria la riqueza, de lo que yo me nutrí de ellos, pero bajo el silencio, bajo la reunión en un hotel, no me grabes, no, estas cosas pasan. Gracias, Mario. Gracias, Carmen. Un comentario. Gracias, Mario, porque eso que acabas de decir es muy cierto. Invitamos a un cubano para venir aquí a hablar en la Universidad Nacional y no pudimos grabar nada, él por miedo. Por supuesto que el contexto es comprensible, pero es lo que pasa. Quería comentarles, y no quiero aumentar, pero yo creo que es el momento, no iba a comentar aquí, pero Alexander me animó a comentar que yo había hablado con dos colegas míos de la Escuela Ecuménica para publicar un texto ahí con la convocatoria de Carlos y la propuesta metodológica de ellos, que es en base de la conversación y la comelancia, algo muy, muy diferente, no fue aceptada porque, no sé si Amaral sabe del caso, pero no fue aceptada porque no encajaba en ninguna de las propuestas hechas por Carlos, ¿verdad? Las propuestas presentadas. Y yo me pregunté seriamente, pero no es que estamos hablando sobre decolonialidad, sobre epistemologías propias nuestras y todo eso, ¿cómo que no se encaja en ninguna de ellas, verdad? Entonces, tenemos que discutir esto también aquí en ese espacio. ¿Cuál es? Tiene que se encajar todas los métodos. No puede haber algo original y propio. No sé si Amaral No, puede ampliar. ¿Usted sabe sobre no. esto, Amaral? Muy importante la cuestión. Yo solamente diría, solamente propondría, Nelis, si los compañeros, después de esta sesión y después de escuchar a Amaral, por supuesto, em, si los compañeros y compañeras pudieran ampliar un poco más. A lo mejor hizo falta un poquito más de explicación, incluso grabar un audio o tener una reunión. A ver, eso por un lado, y por el otro lado,
contarles y reafirmar, con base en lo que estoy escuchando, la muy valiosa existencia de este seminario, con base en lo que estamos diciendo. O sea, nuestra idea es que este seminario crezca, se consolide, se fortalezca, aspira a ser un diplomado y más adelante a estar, o sea, a estar reconocido dentro de universidades y dentro de academias centroamericanas, ¿verdad? Y que sea un espacio, justamente al poder ser en la virtualidad, pues vamos a ir teniendo que ver cómo invitar y cómo escuchar y que este sea un espacio de discusión. Entonces, como es un espacio que recién empieza, con Carlos puntualmente, todavía no hemos podido tener estas discusiones más teóricas, por ejemplo, sobre decolonialidad o sobre colonialismo epistemológico, en fin. Entonces, me parece que da para, o sea, justamente esta es la idea, ¿no? Pero celebro que suceda para que justamente el seminario cumpla esa función, ¿no? Y en una próxima sesión tendremos que hablar o incluso abrir un encuentro particular para discutir, porque sí es toda una discusión que dar. Justamente este es el propósito del seminario, es una discusión epistemológico-política, Uhum, ¿no? uhum, Sí, en esa situación Carlos mencionó algo, pero fue bien escueto, o sea, no me dio mayores detalles de esa situación. Yo sí concuerdo con la situación de Carmen, posiblemente no se llegó a comprender del todo qué era lo que se quería proponer o quería hacer y tal vez Carlos no lo pudo eh, entender en ese momento, pero si gustas que me envíen la situación y yo voy a hablar con Carlos la próxima semana, es una situación más descontraída, digámoslo así, para hablar de esos puntos y esas situaciones para generar esa apertura, porque puede ser eso mismo, que la idea, como fue explicada, Carlos no la llegó a terminar de comprender. Entonces, quizás necesita un poco más de desarrollo no sé, y sobre todo cuando es cosas que salen fuera, como dicen aquí en Brasil, fuera de la caixinha, uhum, a veces necesita tener unas palabras que la otra persona comprenda para entender de lo que se quiere hacer y de a dónde se quiere romper uhum, la situación de los esquemas. Y como todo lo nuevo, a veces es más difícil explicarlo, porque al final y al cabo es eso, o sea, es una nueva propuesta, es una nueva forma de ver las cuestiones y que se necesita a veces mucho más diálogo uhum. para lograr comprender y concretizar las cosas. Entonces, eso es lo que yo propondría como un medio de análisis y de discusión más bilateral en esta situación y que se presente un poco más, tal vez, no sé, tendría que verlo primero, comprender, ver por dónde va el proceso. Si yo considero necesario pedir un poco más de información, la voy a pedir para tenerle, o sea, argumentos para discutir con Carlos la próxima semana. Y pues nada, eso sería como mi posición en este momento de generar una discusión y aprofundar un diálogo por Gracias, esa situación. Amaral. O sea, sí decirle a los compañeros que vamos a reconsiderar o que los editores van a reconsiderar, ¿verdad? O sea, porque además ellos están en Centroamérica, son costarricenses, Nelis. Sim, desculpa, já vou mandar para outra revista. Já foram aceitadas em Rediala. Infelizmente lo perdimos, porque já tinham o texto encaminhado, aceitaram a proposta. Não estou falando de qualquer investigador, eles são, verdade, têm muitas publicações, ou seja, era gente experta. E estão planteando um novo método. Então, realmente senti muito. Lamentable que no se pudo ser aceptado. Y hice el esfuerzo. Son dos, es una pareja, él es
salvadoreño y ella es brasileña que vive aquí en Costa Rica. Incluso yo, sí, hasta pensando en todo esto, les propongo a todas y todos los presentes y que lo hagamos como que abramos una discusión, un día, agendemos un día para para invitarles a ellos incluso, y nos Sí, cuenten y decir, y un poco intercambiar, sí. pero sí transmíteles que hubo esta reunión, que lo lamentamos mucho, que por ahí no se entendió, bueno, sí también a mí me da pena con ellos y todo, ¿no? No está bueno. eh, Sí, pero no perdimos, Carmen, porque Rediala y Yoísmo, yo hago puente entre los dos, entonces Bien. solamente que, ¿verdad? Es otra red más, no perdimos, tal vez no lleve el nombre de Yoísmo y Claxo, pero ahí está y creo que es una buena idea llamarlos para que nos digan qué es esta metodología nueva creada por ellos y está lindísima porque yo la conozco. Bueno, son como cositas que van a ir saliendo de esto. Eso es lo que es lindo cuando hay proyectos colectivos, pues ahí se van generando nuevas ventanas para mirar más y mejor. Esa es la idea de este espacio, así que gracias Amaral y gracias a todas, a todos por participar. No sé si alguien más tiene algo que decir, que aportar, que señalar en relación con esto, con este tema de la metodología, de la Academia Centroamericana, del libro, em, o ya pasamos a otro punto. Yo sugiero que sigamos con Alex para que nos hable sobre Brasilia. No sé, Carmen, qué tenía en mente usted, pero quería escuchar a Alex, saber cómo está ese encaminamiento. Estoy con mi hija enferma aquí, tengo que llevarla a la clínica, pero no voy a salir mientras no escuchar a Alex. Bien, sí, yo también igual, estoy con mi nene enfermo aquí, pero tengo a la niñera que me lo cuida. Bueno, sí, importantísimo, Brasilia. Alex, ¿nos puedes contar? Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras. Qué bueno saludarles en más un encuentro ísmico. Nuestro GT, estas reuniones mensuales que, como ha dicho Carmen, vamos construyendo de forma experimental hacia un diplomado o algo más sostenido que podemos realizar en cuanto GT como parte de nuestra articulación centroamericanista UISMO. Y bueno, directamente el punto Brasilia, bueno, nada más muy brevemente comentarles sobre este tema del libro, que bueno que estamos moviendo estos debates porque sí creo que una producción académica desde nuestro GT sobre estos temas sí tiene que confrontar estas relaciones de fondo, epistemología, metodología, ¿verdad? Yo creo que es una excelente iniciativa que tengamos un proyecto en el horno, como se dice, moviéndose ahí sobre estas temáticas, pero sí me parece que es importante que conlleve también estas reflexiones más de fondo, que es desde el GT el propio carácter, la naturaleza, ¿no? Como se ha dicho, alguien comentó acá, de nuestro GT Claxo a partir de la articulación oísmo. Entonces, más que un manual de métodos métodos y técnicas, yo creo que sí, cualquier debate metodológico tiene que llevar estas reflexiones más a fondo, esta problematización, y en nuestro caso como un GT que se propone discutir epistemologías periféricas, que como lleva nuestro nombre, con más razón, ¿verdad? Entonces, buenas noticias que se provoque la polémica. Sobre lo de Brasilia, como un punto también de informe, ¿no? Y pues, intercambio de las acciones que vamos moviendo en cuanto a istmo, hay más bien sí, para comentarles que este es un proyecto, el movimiento que estamos armando con los compañeros y colegas en la ciudad de Brasilia, la capital federal de Brasil. Eh, Está enmarcada como un movimiento oísmo en forma general y no únicamente en cuanto GT, Claxo, ¿verdad? En cuanto a nuestro GT, pero sí va solapado las dos dimensiones, que, bueno, les doy un contexto así más
no sé, aquí si ya hemos comentado en este foro sobre esto, creo que no, por eso un informe más breve desde el comienzo. Es un movimiento que empezamos a partir de enlaces hechos por los colegas de la Universidad de São Paulo, de la USP, con los cuales ya hemos estado trabajando a partir de esta producción que nos convoca acá, la perspectiva ísmica, ¿verdad? Este proyecto editorial ambicioso que vamos moviendo, y se entabló a partir de los colegas de la USP contactos con la Universidad Católica de Brasilia, la UCB. Y de ahí empezamos a mover un proyecto de un evento latinoamericanista en la ciudad de Brasilia. Este debate latinoamericanista siempre muy candente en Brasil, ¿no? Identidad latinoamericana, producción precaria, así de forma general, de la atención que se da a Latinoamérica como tal desde la academia brasileña. Toda una serie de razones y los entusiasmos de este compañero en Brasilia, Gustavo Menón, en producir un evento así más deporte en la capital federal, aún este año. Entonces hemos estado tejiendo esto, un evento que tiene indicación de fecha para octubre, concretamente entre el 18 y 21 de octubre, durante 4 días. Un evento que está pensado en tener, bueno, recursos que vendrán, ojalá, de la Agencia de Fomento a la Investigación del Distrito Federal. Acá en Brasil hay agencias estaduales de investigación, además de CAPES y CNPq, los dos consejos federales. Hay las agencias de fomento estaduales. Entonces, la del Distrito Federal, aunque sea únicamente Brasilia, digamos, no tiene el estatus de estado de la federación. Entonces, hay recursos ahí sobre los cuales estamos optimistas en poder acceder, porque normalmente nos están haciendo la distribución, o sea, regresan al gobierno, ¿no? Los fondos en los últimos años, parte de esto destinado a realización de eventos. Entonces, ahí nuestros ánimos en producir la verdad, estamos en fase final del proyecto, de la redacción, de la elaboración del proyecto de este evento latinoamericanista de medio porte, medio grande, digamos, que está localizado institucionalmente con la escuela, sobre todo la Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Brasilia, pero hemos dado un énfasis latinoamericanista de temas diversos, no estrictamente en estas líneas, ¿no? Del campo más formal del derecho. Entonces hay muchas dimensiones sociológicas, antropológicas, culturales, y sobre todo con énfasis en temas centroamericanos, es decir, armamos una especie de alianza entre UISMO y la UCB, esta Universidad de Brasilia, para que el debate latinoamericanista esté centrado en América Central en este evento, lo que es distinto a lo que suele pasar, ¿no? Pues ya hemos hablado acá varias veces cómo Centroamérica no está en este mapa de visión latinoamericanista desde Brasil, y en esta oportunidad precisamente es lo que queremos hacer, digamos, pensar Latinoamérica a partir de Centroamérica como eje temático de este evento en Brasilia. Sí, Amaral quedó entre el 18 y 21. Bueno, a priori puede ser que haya cambios, pero Gustavo está bastante firme con estas fechas porque depende de la reservación de auditorio, aulas y etcétera. Entonces, me parece que sí, No, será la es decisión que, final de las fechas. no, en esa fecha sí puedo. Una fecha después ya no puedo. Perfecto. Ya Entonces, lo esto, dejo programado. Solamente era por eso. no, claro, excelente. Bueno, la verdad, como decía, el proyecto depende de aprobación en la Agencia de Fomento del DF, FADAT, pero estamos con estos optimismos y desde UISMO, sobre todo, además de esta oportunidad de énfasis centroamericanista en el evento, lo hemos estado poniendo bastante dedicación, pensando la oportunidad de abrir nuevas ventanillas de conexión y relación para las actividades de 10 años de UISMO el próximo año.
Es decir, empezamos a discutir y mencionar de que a lo largo de este año, los primeros meses, que hay la necesidad de planificar acciones, actividades de celebración de esta fecha de 10 años, como no aprovechar esto de fechas redondas, ¿no? De fechas celebrativas de una década de actividad centroamericanista, y queremos armar, pues mínimamente diseñando ahí 3 grandes eventos, o por lo menos algunos un poquito más avanzados acá en Brasil, pero también comentarios ya mínimamente establecidos para realizar algo también en California, en Estados Unidos, y queremos idóneamente también realizar algo en Centroamérica. Es un tema pendiente de discutir con Denia, quizás, de un evento en Costa Rica. Pero acá en Brasil, dibujando esto ya, por lo menos en Recife, y estas ideas ahí ya también comentadas para California, en Centroamérica que estamos más pendientes, pero esto sería la gran ambición, unas grandes actividades de 10 años Zoísmo, una en cada una de las Américas, ¿no? De eventos políticos, académicos, culturales. Entonces, este evento en Brasilia nos abre esta ventanilla de oportunidad para más conexiones y oportunidades de recursos, también pensando el próximo año. Será un evento que tiene este carácter mixto de temas sociales, pero este énfasis en política y relaciones internacionales también, como les he dicho, por la casa sede de la propuesta. Entonces ya hay actividades planificadas, por ejemplo, en este nivel con los embajadores centroamericanos en Brasil, una invitación para participación en una mesa especial diplomática con los embajadores y también representantes del Itamaraty, que es la Casa Ministerial de Relaciones Exteriores de Brasil. Y bueno, va a haber grupos de trabajo para finalizar el informe. Serán 14 grupos de trabajo, un evento en estos 4 días, un programa preliminar ahí que los compañeros acá de la coordinación han acompañado mínimamente, y que estamos por cerrar la cosa estos días y poner la inscripción la próxima semana. Entonces, esto, bien, está en esta fase final de proposición, pero darles este informe para que estén atentos a quizás poder participar y ver cómo logramos también oportunidades materiales de acercar cada uno y uno de los compañeros a la capital federal de Brasil en octubre. Ojalá, ¿verdad? Fingers crossed, como dicen en América, para que la cosa sea aprobada, y ahí sí podemos discutir cómo participar concretamente, presencialmente o también virtualmente, pero el énfasis del evento será presencial, ¿no? Será realmente un evento estimativo de público de 1,000 personas, con esta énfasis en la región centro-oeste de Brasil, que incorpora al Distrito Federal, pero también las universidades de la región de Goiás, ¿no? Que es el centro-oeste brasileño, Mato Grosso, Tocantins. Entonces, ahí está la movida política, también es desde Brasilia, es poner en discusión un lugar que en Brasil, en términos de producción académica, históricamente ha sido parte de la historia de atención latinoamericana desde Brasil, que es la región de Brasilia, y que ha quedado los últimos años con menos énfasis. Entonces también hay este interés de como que rescatar esta fuerza de debate latinoamericanista desde Brasilia, lo que nos da esta buena relación. En términos amplios, digamos, políticamente hablando, para las relaciones zoísmo es como un nuevo sendero de relaciones nuestras en las instituciones brasileñas. Hemos estado con énfasis más en São Paulo, ¿verdad? Con la USP y la Unifesp,
también acá en Recife, donde nació la articulación OISMO, por decirlo. Entonces, esta relación con el centro-oeste brasileño, con la capital federal, también entendemos como buenas noticias para el crecimiento de nuestra articulación. Si quieren, luego puedo compartir el proyecto, ¿no? Con el programa, el diseño de cómo ha quedado, las ideas generales, pero como les he dicho, la noticia concreta de la aprobación la tendremos algún momento aún en este mes de julio. Según el compañero Gustavo Menón, la aprobación es rápida, ¿no? Ocurre en los 30 días a partir de la inscripción. Entonces esperamos ya en este mes saber si podremos poner carga total en esta articulación para octubre, y pues luego quien quiera yo comparto el proyecto y el programa preliminar. Bueno, buenísimo, Alex. Gracias por toda la información. Ha quedado, me parece, bastante claro y bueno, como sí, cruzamos los dedos. Y yo aprovecho para decirles públicamente acá en nuestra reunión, darles las gracias a Alexander, Denia y Amaral que se encargaron completamente de hacer el proyecto porque yo, bueno, a partir de lo del estallido social acá en Jujuy no logré eh, acompañar, pero espiritualmente por supuesto que acompaño y bueno, ya me incorporaré en todas las tareas que implicará si nos aprueban, ¿no? Así que, ay, se conectó Emiliano, buenísimo. Bueno, em, entonces no sé si hay alguna inquietud, duda, pregunta acerca de esta de esta posibilidad de encuentro. En realidad dependemos de la aprobación. Entonces ya a partir de ahí, pues ya les informaremos más detalles y cómo es que está organizado. Hay una serie de grupos de trabajo y hay como una metodología, ¿no? Una modalidad de participación y bueno, tendremos que ver si las mesas serían híbridas, si vamos a contar con recursos, con medios para eso, para que nos puedan acompañar quienes no puedan viajar y todo eso, ¿no? Ya los detalles los vamos viendo después, ¿verdad? Hay una participación en el chat. Ah, Denia se tiene que ir. Bueno, sí, yo sí me puedo quedar y sí podemos conversar un poco más. Yo había lanzado la propuesta acerca de comentar un poco la coyuntura viene muy, como si, o vive muy, pero que tuviéramos un espacio de intercambiar ideas sobre lo que está pasando hoy, ¿no? Em, y no sé si les parece bien, damos lugar a eso. em, y quizás empezamos por El Salvador. A mí me gustaría mucho, la verdad me gustaría mucho escuchar a Hilary y a Alan contarnos un poco, porque como es la primera vez que se conectan a la reunión, eh, entonces, bueno, no sé si tienen ganas de contarnos, de saludarnos, de compartirnos su mirada sobre lo que está pasando hoy por allá. Esta sala, no sé si quisieras comenzar. Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? Sí. Pues, pues no sé, como son tantas cosas, no sé, tengo la cabeza un poco desordenada, pero a mí me parece, o sea, es alarmante la situación, ¿no? Como, digamos, el montón de gente encarcelada, ¿no? Porque al final es lo que Bukele les está ofreciendo a la gente, solo es cárcel y garrote, ¿no? Y esto expresa, digamos, una crisis más profunda que me parece a mí que ese pacto simbólico y esa democracia que nace con los acuerdos de paz en el 92
quizás entró en un agotamiento, ¿no? Lo que llamamos como posguerra, quizás se está agotando, está llegando un momento final, ¿no? Y es una crisis, o sea, y se puede ver como en Guatemala, que también pasan cosas horribles, ¿no? Pero casi no se dice nada de Guatemala, ¿no? Siempre es como Ortega, ¿no? Ortega. Y ahí tiene que ver, entran muchas cosas de la Guerra Fría también, ¿no? Pero en Guatemala están pasando cosas horribles. Pero en el caso de El Salvador, yo creo que Bukele, como, o sea, también expresa esa crítica a la democracia neoliberal, ¿verdad? Que hemos vivido los últimos 20 años y que la gente dice, bueno, o sea, el FMLN no resolvió tampoco los problemas importantes que teníamos, ¿no? Y la gente se arroja a votar por este loco ahora, ¿no? Por alguien que está tirando al trasto toda esa democracia que, va a decir, costó mucha sangre, ¿no? Eh, esa paz negociada y todo lo que se logró, que era muy precaria esa institucionalidad, pero que ahora llega Bukele y de un plumazo se la está volando. Y a mí personalmente no me preocupa tanto esa democracia en abstracto, digamos, ¿no? Porque, o sea, si Bukele estuviera, digamos, destruyendo un poco esa democracia a favor de las grandes mayorías, quizás siendo de izquierda yo no tendría ningún problema, ¿no? Pero el problema es que es para consolidar un grupo. Bukele es una persona que tiene aspiraciones oligárquicas, ¿no? Y representa, pues, ya sabemos, esa facción del capital salvadoreño que no se benefició de las políticas de Arena y ahora quiere consolidar eso. Y me parece que también hay otras dinámicas ahí del narcotráfico, pero en el caso del encarcelamiento masivo, pues es horrible. Yo no sé en qué va a terminar eso, ¿no? Porque no le veo nada bueno. Me parece que solo es una bomba que en algún momento va a estallar, pero ya va a ser demasiado tarde porque, o sea, nos dirigimos a una dictadura, ¿no? Obviamente, y digamos, cuando entre el desencanto de la gente, porque ahorita la gente está muy feliz porque les ha resuelto el problema de las maras, ¿no? Porque las maras le hicieron mucho daño a la población y nadie los defendía frente a las maras, ¿no? Pero al final, pues tanta gente encarcelada, todas las familias tienen alguien encarcelado, entonces me parece que va a ir creciendo un descontento por esa parte, pero cuando ya entre la gente en ese descontento, ya pues la dictadura va a estar muy consolidada y pues no van a tener herramientas como el voto para poder cambiar eso. Y Ahí no yo tengo sé, una eso es lo que... pregunta, Alan, perdóname que te interrumpa, pero es que yo tengo una pregunta, pero ¿ese descontento no ha empezado ya a crecer? O Va creciendo poco a poco. Ahora vi que Eugenio Chicas dio una entrevista donde daba tantos números, ¿no? Como 4.000, no sé cuánta gente está encarcelada y cada familia tiene algo de eso, ¿no? Eso representan votos que no van a ir hacia Bukele, pero en estas elecciones que vienen, aún ese descontento no se va a traducir, me parece, eh, en algo significativo. O sea, Bukele, aunque hiciera fraude, aunque violara la Constitución, o sea, que no le hiciera eso, siempre ganaría, ¿no? Todavía tiene el apoyo de la población, pero me parece que para el siguiente periodo yo creo que ya la crisis económica digamos, se va a contradecir con esa fantasía que vende Bukele, ¿no? De un país que se crece. Porque la gente lo vive. Yo tengo familia en El Salvador y me dicen, no, o sea, lo de las meras estamos felices, pero la canasta básica, todo ha subido demasiado y el impacto económico está muy grande. Entonces yo creo que tal vez por ahí podría venir cierto descontento, pero no sé, ya cuando ya no logre resolver esos problemas, solo se va a quedar con la Fuerza Armada, pues pura represión, ¿no? Y eso me parece que se va a agudizar más en el siguiente periodo, ¿no? Aunque ya, o sea, la Fuerza Armada, digamos, uno de los grandes logros de los acuerdos de paz, ustedes saben que fue la Policía Nacional Civil, ¿no?
tenía formación en derechos humanos, les exigían que tuvieran bachillerato, pero ahora quien está llevando la seguridad son la Fuerza Armada, ¿no? Y haber militarizado. El FMLN abrió esa puerta, ¿no? Pero Bukele, pues, ha profundizado eso y está bien loco, pues, es muy atrevido, ¿no? O sea, hace estos gestos como de, por ejemplo, expropiarle a Cristiani, ¿no? Porque son sus enemigos, ¿no? Hay una disputa de capitales, pero que la gente lo ve como nunca, por ejemplo, mi papá me dice, nunca habían tocado a estos ricos, ¿no? Y ahora Bukele lo hace y lo ven así como... O sea, en la región también está mandando un mensaje terrible a la región, ¿no? Porque el problema de las maras no lograron resolver los gobiernos anteriores y él de alguna manera les ha dado un golpe, eso no se puede negar, o sea, la gente siente eso, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene un car wash y me decía que él pagaba, tiene 2 car wash y pagaba $1,000 mensuales, ¿no? 600 por uno y 600 por el otro. Y él es compa del FMLN, entonces me dice, o sea, ese tipo de cosas son, o sea, también entran en contradicción porque no quisiera volver a, a que las maras le pusieran ese impuesto, ¿no? Entonces, eso por un lado también pero media vez no les toquen a alguien, media vez si él, ya supongo que si él tuviera a alguien preso, que podría pasar también, a lo mejor cambiaría de opinión, pero en la medida en que la gente se ve más afectada por esa política represiva, yo creo que va creciendo cierto descontento, pero sí va camino a una dictadura y yo creo que va a terminar muy mal el tipo. Los gringos le podrían hacer en algún momento lo que le hicieron a José Orlando Hernández, eh, pero va a terminar mal, ¿no? Pero me parece que ya el siguiente periodo vamos a entrar más en crisis. Eso es lo que podría decir ahorita. Bueno, Alan, Yo, muchísimas gracias. Perdón, Hilary, yo solamente una pregunta tengo ahí. Em, este golpe contra las maras, que indudablemente fue así, ¿qué tan estructural es, digamos? No sé, o si existe alguna posibilidad de saber eso, si la organización como tal, Mara, está golpeada o los liderazgos están a la espera de que este gobierno caiga o qué, o sea, si me explico, no sé si Edgar también tiene elementos para aportar a explicar en qué estado están las maras hoy, digamos. No sé si Hillary tiene algo que decir sobre eso o... podría, o sea, en general no se sabe, no se sabe, no se puede saber, está muy difícil saber. Lo que señalan sobre el narco es muy importante. Hay intereses del narcotráfico muy fuertes en el gobierno de Bukele, ¿no? Entonces también hay que reconocer que los mercados ilícitos en que participan las mares siguen, ¿no? Entonces la pregunta es más bien cuáles son los actores y en qué condiciones están, ¿no? Participando en esos espacios. Es eso por un lado. Sabemos que sin duda hay toda una capa a nivel de la calle de esas estructuras que están encarceladas ahorita. Y aparentemente pues se ha detenido mucho ciertos como aspectos de esas estructuras, pero sabemos que a otros niveles pues el sicariato, el narcotráfico y el contrabando y todo eso sigue, ¿no? O sea, el crimen organizado como tal. Entonces, ahí está la pregunta más bien, ¿no? O sea, y la historia está muy clara, tanto en El Salvador como en otros países, cuando se da ese tipo de golpe, por más contundente que sea en términos represivos de esas estructuras, pues no es que desaparecen, ¿no? Cambian, mutan, ¿no? Aparecen otros actores para apropiarse de esos mercados, ¿no? Entonces, pues sabemos que esa cosa puede, la crisis puede estarse transformando, pero obviamente no está nada resuelto. Eso en términos del crimen organizado, que creo que pues sí, es muy preocupante porque tenemos muchos antecedentes en toda la región, ¿no? Para pensar que lo que viene después podía ser peor o sea, es que no se sabe. Creo que también hay otro tema que tiene que ver con el tema del gobierno de Bukele, porque si bien es cierto que actualmente el presidente tiene el apoyo de la mayoría de la población y eso es innegable, pero tiene un gran problema interna
que cada vez se está agudizando más y las recientes reformas electorales y políticas tienen mucho que ver ahí. En términos de, por un lado, de que no hay fondos, ¿no? Y ha estado como ahogando los municipios, ¿no? Y centralizando todos los recursos en el Ejecutivo. Eso ha generado un montón de problemas, disputas laborales a nivel de las alcaldías, ¿no? Y se han llevado un montón de sindicalistas presos, incluso gente de Nuevas Ideas, ¿no? Y ahora han habido muchos despidos, ¿no? En alcaldías y de gente que es de su partido. Ahora, al eliminar el 83% de las alcaldías, ¿no? Esos son sus alcaldías. O sea, también se desaparecen las alcaldías y bastiones de la oposición, pero también de su propio partido. Yo creo que también se está como protegiendo un poco contra las contradicciones internas en su partido. También. Eso, perdón, Hilary, ¿eso ya fue aprobado? Sí, eso ya está. Ya está y se hizo, aunque el calendario electoral ya había iniciado y los partidos ya estaban realizando sus elecciones internas. Entonces cambia las reglas del juego con el proceso ya encaminado, ¿no? Es una cosa muy grave. Yo creo que incluso me parece que es un poco absurdo seguir hablando de, pues sí, del otro periodo o qué sé yo, porque esa cosa ya no es así, o sea, ya no es una democracia ni en forma liberal burgués, ¿no? O sea, es como, es otra cosa. Em, pero sí, yo creo que lo que se ha visto es eso, o sea, esas reformas tienen mucho que ver con cómo protegerse contra las contradicciones que están creciendo adentro de sus propias instituciones. Y bueno, y por otro lado, obviamente, eliminar por completo la autonomía local y municipal, porque no hay que olvidar de que no es solo eliminar esa forma de municipio, sino que es como ya nombrar desde el Ejecutivo representantes para los distritos. Entonces, pues ya elimina por completo cualquier posibilidad de como autorrepresentarse a nivel de los territorios. Es muy preocupante. Sí, bueno, y ahora que pues se vienen las elecciones, la Constitución decía que no permitía la reelección, pero a él le vale eso, pues, o sea, pero no lo hizo de manera inteligente. Si hubiera hecho un referéndum, tal vez hubiera tenido otra aceptación, pues, porque tiene todo el apoyo ahorita, ¿no? Ni necesitaba hacer eso, ¿no? Pero eh, eso tiene alarmado también a mucha gente, ¿no? El hecho de que no respeten pues, la Constitución y nada, ¿no? Pero ni siquiera se Complicado. tomó el trabajo de cambiar la Constitución. Han hecho una interpretación ahí de toda... Cambió los magistrados mejor. Exactamente. Ahí agrego a lo que decían Alan y Hillary, esto de, sí, más allá de las 262 alcaldías, que ahora son 44, esto ya está aprobado por la Asamblea, de 84 a 60, la idea del orden y la idea de buquelismo que se está instalando en toda América Latina. Y esto es preocupante. O sea, nuestras democracias que están cumpliendo 40, 50 años en gran parte del continente, a excepción de Costa Rica, se está dando este fenómeno de, la idea de respuestas inmediatas de una democracia que en estos 40 años no ha podido dar respuestas a problemas sociales. Si yo lo traslado a Argentina, candidatos a presidentes, a presidentas, a vicepresidentes, que son tipificados por la prensa como de la corriente buquelista. Y nosotros estamos en el otro extremo de América Latina y estamos observando este fenómeno. A mí me tocó entrevistarlo a Bukele como alcalde de Nuevas Ideas. Me tocó estar en reuniones con él, como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Me tocó estar en reuniones con él como alcalde de San Salvador. Y me tocó visualizar este último periodo de él como presidente de la República. El giro, el salto en garrocha que ha hecho este señor, es un giro, a ver, ficticio en el sentido de que él no ha tocado los dos poderes fácticos, de eso que él dice, de esa historia, de esos acuerdos que no fueron, de la paz mal concertada. Él no ha tocado a Herbert Saca y no ha tocado a José Luis Merino, que son los dos referentes desde la derecha o desde la izquierda que manejan el poder económico real
transnacional, si se quiere, sicariatos, con narcotráfico que manejan el poder real de la República de El Salvador, más allá de las 14 familias y de la élite que domina la República de El Salvador. Él no ha tocado esos poderes y siguen instalados en su gobierno. Esto es lo que ningún medio lo dice. Pruebas al canto. No sé, uno llegaba al aeropuerto de Comalapa en San Salvador, iba a cualquier hotel y tenía la prensa gráfica, el diario de hoy, los medios comunes que uno podía revisar cuando pedía. Hoy, a cualquier lugar donde vos vayas, restaurantes, hoteles y demás, te encontrás con el diario El Salvador, que es el diario oficial que ha sido cobijado por el gobierno de Bukele y que está en todos los hoteles, en todos los taxis que vos tomás en el aeropuerto. Desaparecieron el resto de los medios gráficos que aún subsisten. El Faro creo que ha tenido que cambiar de sede y se ha ido a San José de Costa Rica a instalar su sede. Y entonces esta versión oficial, este dogma oficial habla de la desaparición de cualquier forma de democracia en el sentido liberal del término, ¿no? Y esto es lo grave, pero esta mancha se comienza a extender en toda América Latina. Este fenómeno de que ya no es entre derechas e izquierdas, en sentido, si yo tengo que ubicarlo en el arco político, es un fenómeno que me habla de pragmatismo de resultados que rápidamente quiere la ciudadanía de una democracia que muchas veces no le está dando estos resultados. Entonces, a mí me asombra de Argentina que, por ejemplo, aquí la discusión esté dada entre hay que hacer desaparecer a todos los que nos han llevado a este lastre y tenemos que orden y progreso, la idea de orden de las fórmulas que probablemente asuman el poder aquí en diciembre próximo, son buquelistas y ellos se reconocen buquelistas. Este fenómeno ya excede las fronteras de El Salvador y esto es lo grave. Gracias, Mario. Sí, sí, también digamos que tiene como, nadie dice nada, pero tiene, bueno, también hay sectores de la izquierda que lo ven como izquierda, también están los fachos que lo ven como facho, la izquierda lo mira como antiimperialista, ¿no? Por las posiciones a veces que tiene contra el gobierno de Biden, pero si estuviera Donald Trump a lo mejor estuviera ahí, ¿no? Pero también tiene esta alianza con cierto grupo oligárquico de El Salvador, como los Criet, los dueños de Avianca, que era dueño de la Constancia anteriormente, no me acuerdo cómo se llama, pero hay varias familias ahí, también están los Poma, Los lo Poma, apoyan Roberto Crick, el básicamente. dueño de Sí, Avianca, sí, todos ellos. exactamente, porque si no, no pudiera gobernar, ¿verdad? Hay que decirlo. Y lo otro que ya mencionaron, que el mensaje terrible que está enviando la región, porque Honduras quiere resolver el problema de las maras de la misma manera. Sí, perdón, no, comentaba que aprovechando un poco esta ronda de comentarios abiertos. No, muy interesante esto que menciona Mario de la bucanilización de Latinoamérica, quizás, ¿no? Como va trascendiendo las fronteras de El Salvador y Centroamérica. Aunque me parece que, ahí como ha comentado Alan ahorita, hay estas múltiples interpretaciones y lecturas de lo que es el buquelismo, de quién es Bukele, efectivamente. Entonces, yo creo que es todo esto, la experiencia Bukele en este momento nos deja más que todo el mensaje de que hay mucho que comprender de lo que es la experiencia Bukele, no solo su personalidad, su acción política. Claro, Andrés, estamos ahí abiertos en la ronda de debates. Pero esta comprensión, a mí lo que me parece premiante entender es que estas categorías, digamos, tradicionales entre democracia y autoritarismo, yo no sé si son tan útiles para comprensión del buquelismo, del fenómeno Bukele. Yo creo que hay más elementos, hay más ingredientes en esta cocina. Claro que hay rasgos autoritarios, claro que el tipo tiene todos estos vínculos del capital profundo ahí que atraviesa, o sea, hay mucha comprensión que producirse y hay indicios de que sí hay sectores, hay relaciones que no huelen bien, ¿no? En todo esta cocina.
pero también hay falta de comprensión, lo tajante de determinación de que Bukele es esto o aquel. Yo creo que aún es temprano, por decirlo, ¿no? Entonces, me parece que sí, es muy interesante que al final tomemos también un espacio en esta reunión para debatir este tema, ahí como idea de Carmen, porque precisamente como esta forma de actuación política que tiene un apelo fuerte en la ciudadanía a pie, en resumen, así como ha puesto Mario, hasta también esto de una pragmática de resultados, y esto es un elemento que explica mucho también, no únicamente, pero sí explica mucho la popularidad de Bukele. Creo que como debates, como un colectivo de debates centroamericanistas que también somos egoísmos, sí debemos dar una atención muy especial a lo que está pasando en El Salvador y cómo esto transciende, se traduce en otras geografías, ¿verdad? Creo que merece esta atención especial realmente. Perdón, Andrés. Pues miren que básicamente va apuntando a lo que tú mencionabas, Alex, que yo creo que también es analizar este asunto de las tensiones, ¿no? De las dinámicas autoritarias y de la democracia liberal, que creo que ya manejarlo como antípodas o como opuestos que cifren la lectura del continente, me parece a mí que podemos incurrir incluso en anacronismos, ¿no? Bukele como significante flotante y vacío significa un comodín tanto para derechas como para izquierdas en distintos lugares de América Latina. Eh, es decir, ahora yo creo No bueno, sabías no que estoy... estaba tan lacloniano, Andrés, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? No sabía que Perdóname. estabas tan lacloniano, un No, significante. estaba usando una palabrota nomás para no decirlo. Pero, y creo que responde también a dinámicas como en términos más grandes Putin, ¿no? Yo creo que sentarse uno y mirar, hay gente que cree que Putin es comunista, ¿no? Y porque es ruso. Puedo caricaturizarlo, pero no hay que soslayar esa mirada, ¿no? Entonces, empiezan a permutar que los llamados gobiernos de izquierda de América Latina se están afiliando a Putin, ¿no? Cuando Putin hace unos días dijo que este señor de Wagner era una suerte de insurrecto como lo fue Lenin, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se van transformando y cómo Bukele también va transformando eso, ¿no? Y lo menciono también porque si bien se está utilizando la seguridad, por ejemplo, y Carmen, a mí Bukele me parece un déjà vu de algo que vimos en Colombia hace 30 años. O sea, de hecho, nosotros desde Colombia podemos hablar es de uribización de El Salvador, ¿no? Entonces, eso también es muy importante verlo para empezar a cómo van circulando estos discursos, ¿no? Se religió con determinados mecanismos, unos institucionales, otros no institucionales, que ahí es donde vienen los escándalos y se enarbolan después las banderas anticorrupción, ¿no? Que casi siempre este tipo de regímenes empiezan a hacer agua es por la corrupción, ¿no? Que yo creo que hay también la discusión para determinados grupos que nos consideramos, que discutimos con respecto al sistema, terminamos absorbidos y es que todo termina cifrado en que el grave problema de América Latina es la corrupción, ¿no? Que lo utilizan gobiernos de derecha y de izquierda, ¿no? Bueno, lo utiliza AMLO aquí en México y lo utilizó Uribe en Colombia y lo utilizan gobiernos que tiren más hacia la llamada izquierda, que no sé si exista eso en América Latina en gobernantes, ¿no? Pero a lo que yo voy es que también es empezar a entender estos significantes, no descifrarlos por ahí nomás. Creo que la seguridad es un eje fundamental que yo creo que viene también de todo este tema de políticas desde los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia que se tiene con estos gobiernos desde determinados lugares y cómo empieza, creo que hay que hacer también una lectura geopolítica, ¿no? Los papeles que tiene un tipo como Bukele en ese gran ajedrez, ¿no? Que a veces olvidamos, ¿no? ¿Qué hace Bukele en América Central o en Centroamérica con respecto a Ortega, ¿no? O con respecto a lo que está ocurriendo en Costa Rica o en Honduras, ¿no? ¿Cuáles son los papeles? Porque a veces creo que nos enfrascamos mucho en la mirada más cercana y no vemos también cómo está todo este escenario en términos geopolíticos, ¿no? Y yo creo que ese también es un punto importante, aparte no, unido a lo discursivo, ¿no?
a esto que a Bukele ahorita en Colombia, la ultraderecha, los que exaltan a Uribe, están diciendo que Colombia necesita otro Bukele, a un Bukele, ¿no? Que sería el fiel heredero de Uribe Vélez, ¿no? Y el defensor de la institucionalidad que está erosionando el guerrillero que tienen ahora de presidente y que va a volver a Colombia en un paraíso comunista, ¿no? Básicamente eso, en ese caso. Entonces, también es sentarse a ver cómo lo van enarbolando y cómo lo van transformando, ¿no? Porque yo creo que también cifrarlo en izquierdas y derechas hay un problema y es que la derecha, el discurso de derechas, bueno, el de Milei es ya una cosa pues delirante, pero el discurso de Macri en Argentina puede ser de derecha, pero Macri en Colombia sería socialdemócrata, ¿no? Macri en Colombia no es de derechas, pues su discurso no es de derechas, ¿no? Entonces, eso es importante también verlo porque se nos empieza a erosionar también esas dos categorías, así como la de la democracia liberal y el autoritarismo, ¿no? Entonces, creo que también un desafío que podemos tener con esta mirada ísmica del ismo es precisamente empezar a ver esas dinámicas. Problematizar grandes categorías, claro, excelente. Yo creo que ese es un desafío desde nuestro lugar, ¿no? No, espectacular la discusión. Yo solamente quería contarles que con Alexander tenemos el proyecto de, hace rato ya, tenemos un proyecto de hacer una discusión sobre la izquierda, ¿no? Y que a lo mejor, escuchando ahora a Andrés Felipe y a todo el debate, sea este el lugar para dar inicio a ese debate acá, porque la idea es producir un encuentro, producir un libro, entonces, como hacer un aporte en perspectiva étnica acerca del concepto izquierda o el papel de la izquierda o la misma pregunta, ¿hay izquierda? ¿Y hay izquierda en Centroamérica? ¿O qué pasó? ¿O cuál es el ideario hoy de la izquierda? Bueno, hay muchas cosas o sea, creo que eso puede ser un eje, ¿no? Y que podríamos pensarlo para el próximo semestre como sistemático, o sea, como dijo Alexander cuando abrió su participación, eh, nosotros decidimos que estos encuentros primero sean así, internos, nuestros, íntimos, digámoslo así, que tengamos la libertad de hablar, de decir, que no sea alguien que se toma la palabra y viene a darnos una cátedra, digamos, sino que sea una construcción colectiva como lo que estamos haciendo, que es fantástica, y a lo mejor que adoptemos un eje como para poder ordenar y cada quien pueda hacer un aporte. Bueno, eso se los dejo como inquietud, ¿no? Para que vayamos Así, pensando algo un a segundo pensar. semestre, ¿no? Porque ahora tenemos pues estos encuentros, este es el cuarto, encuentros de este primer semestre del año y ir pensando un poquito más, ¿cómo decir? Sí, como con un sentido, Como como con un eje, ¿no? Un eje de articulación de la... Sí. Claro. Sí, este proyecto, perdón, Carmen, solo por complementar bien rápido, pues me parece tu insight así, que podemos realmente discutirlo. Lo hemos pensado con el título ¿Pueden las izquierdas salvar el mundo? Como ¿no? Una metáfora con el libro de Ailton Krenak, Ideas para postergar el fin del mundo, ¿no? Este intelectual indigenista brasileño. Entonces, un poco agarrando a partir de esta provocación de Krenak. Pero ahí solo también cuando hablaba Andrés me acordé de lo que dijo para los fans de Lula, lo que dijo Lula ayer, ¿no? Que la democracia, hablando de Venezuela, la democracia es relativa, ¿no? La democracia es relativa. Entonces, no sé qué diría si la pregunta fuera sobre Ortega, pero así mencionó sobre Venezuela, ¿verdad? Entonces, ahí sí está el gran juego, y creo que como, solo realmente, perdón, complementarle tu sugerencia, Carmen, problematizar estas grandes cuestiones desde miradas centroamericanas y centroamericanistas, quizás a partir de rescatar este proyecto, Carmen, yo creo que puede ser un buen aporte, una buena forma de construir el diplomado de nuestro GT, ¿no? Porque son las grandes cuestiones que hace rato en nuestra intelectualidad latinoamericana vamos cuestionando, no es de hoy que estamos discutiendo criticando el binarismo izquierda-derecha, democracia, autoritarismo, etcétera, pero ¿qué es lo que levantamos como horizonte que pueda sobrepasar efectivamente estos binarismos, ¿no? Tal vez desde una reflexión centrada en Centroamérica, a partir de esas cuestiones siempre tan candentes en nuestra región,
podemos generar un aporte general desde este específico como un proyecto intelectual, como una especie de programa de trabajo colectivo, que al fin y al cabo es la idea, la misión noísmo de alguna manera, ¿no? Por esto esta proposición perspectiva ísmica, por ejemplo, y efectivamente en concreto en los temas de horizonte emancipatorio, ¿no? Como que siempre lo hemos agarrado a la idea de izquierda, tal vez sea el lugar de discutirlo sistemáticamente. Entonces, apoyo la moción de la compañera para este debate, Carlos. Yo quisiera nada más brevemente rescatar otro elemento que me parece muy importante y que no veo como tan representado necesariamente en los ejes de discusión del GT en esta última como encarnación, pero es el tema como de la economía política. Y me parece que así como el tema geopolítica también es importante, pues esa base de la crisis que experimenta no solo El Salvador y la región, sino el mundo, ¿no? Las fracturas hegemónicas, ¿no? Que se viven en El Salvador están también relacionados con otras fracturas, ¿no? Que están ocurriendo. Y la crisis del neoliberalismo a nivel global, la reconfiguración, ¿no? De patrones de acumulación, etcétera, etcétera. Me parece que es fundamental para entender porque propuestas como las de Bukele, pues tengan la recepción y respuestas, ¿no? Que reciben. Entonces, justo nada más como señalar que me parece que es una dimensión fundamental y que no es casual, pues, que en la región emergen ese tipo de respuestas, que tenga ese tipo de recepciones. No es por nada y no solo obedece a estrategias comunicacionales, ¿no? Pero ahí, Hillary, yo coincido con vos, pero no dejaría de lado la dimensión de la comunicación política. Si hay alguien que es experto en el uso, yo soy especialista en esa área, ¿no? Y si hay alguien que ha hecho uso y abuso de la comunicación política y su poderío en este momento en las bases sociales salvadoreñas, en estos tiempos, como recién decía Alan, le permite tener todavía oxígeno para seguir en el candelero y aspirar a un periodo más, aunque la Constitución y aunque se haya llevado puesta a todas las instituciones, ha sido por el uso que tiene de la comunicación política, que no lo tienen otros presidentes que quieren aplicar la misma receta y que no les están dando resultados. En eso Bukele también ha sacado cuerpos de ventaja, entonces yo no dejaría de lado, porque no es la estrategia de comunicacional que siempre va ligada a una estrategia política. El uso que él ha construido desde la comunicación política, un imperio de poder que lo tiene casi como artífice. Cuando uno recorre El Salvador y habla con sectores populares, y también me ha tocado hablar con sectores de la oligarquía salvadoreña, hasta desean la continuidad de Bukele. Entonces digo, ¿cómo se entiende esto de gente de la academia, inclusive muchos miembros de la academia que desean la continuidad de Bukele? ¿Cómo se entiende esto si no es a través de un artificio, porque la comunicación política es un artefacto que permite también esto? Lo ha hecho él, no lo logran otros presidentes. Aquí en Argentina recién Andrés hablaba del tema de Macri sería socialdemócrata, ¿no? En Colombia, el uso que él está dando y cómo él está penetrando, por ejemplo, Bukele en Colombia a través de un intercambio de misiles mediáticos con Petro desde Twitter. Como en Argentina eso lo está haciendo no Macri, lo está haciendo Patricia Bullrich y lo está haciendo su vicepresidente que se ha declarado buquelista. Y eso ya le ha generado un crecimiento a Petri en la candidatura a vicepresidente acompañando a Patricia Bullrich por declararse buquelista. Y el uso de las redes de Twitter, o sea, todos están siguiendo en la academia, se ve en muchas facultades, a mí me tocaba clase en algunas universidades en comunicación política, y es imprescindible porque todos te preguntan por el estudio del uso de los medios que hace Bukele. Bueno, no, celebro ampliamente lo que está sucediendo porque es la muestra de cómo la interdisciplinariedad, la heterogeneidad, ¿no? La diversidad que somos, con un interés que es pensar Centroamérica, puede dar de sí, ¿no? Es impresionante. Todo lo que están señalando me parece de la máxima importancia
yo porque no puedo dejar de mencionar que lo que está pasando hoy en Jujuy tiene absolutamente que ver con todo eso de lo que estamos hablando. Hay un análisis geopolítico que hacer y es que el noroeste argentino forma parte de lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Y el Triángulo del Litio, pues hoy es codiciado por, eh, los, por los poderes extractivos y por los poderes fácticos transnacionales que están haciendo una transición energética hacia el litio, hacia el cobalto y hacia unas tierras raras que se llaman y de las cuales hay en abundancia en este lugar. Bueno, entonces tenemos la mirada geopolítica de los grandes poderes extractivos puestos acá, ¿verdad? Y atentando pues contra la vida y contra los territorios y el agua de las poblaciones originarias que viven acá ancestralmente y se reproduce el modelo colonial, imperialista, capitalista, extractivista que venimos reproduciendo en América Latina desde hace 200 años como república, desde hace 500, pero después como estados nacionales desde hace 200, con poderes estatales, nacionales, aún progresistas, que no cuestionan el modelo extractivo. Eso es básicamente el drama que América Latina vive hoy, ¿verdad? Y que en Centroamérica se agudiza cuando uno de esos poderes fácticos tan fuerte y tan dominante es el narcotráfico. Pero que también está presente, por ejemplo, también aquí en Argentina y hemos visto, bueno, toda esta situación, Mario, de Rosario, de Santa Fe, que ya realmente es una cosa que no se puede creer porque tienes a los narcos ahí en las escuelas atacando y agrediendo a menores de edad. Bueno, ya es como una situación que escala a... Se fue Carmen, ¿cierto? Sí. Así parece. Y yo solamente en lo que que estaba comentando. ¿Ya volvió Carmen? Amer. Carmen, te perdimos por algunos segundos, pero creo que ahora regresaste. Uy, me quedé hablando sola acá. No, no, pero fue como 10 segundos. Bueno, Mario se ríe. Bueno, no, lo que me parece es, a mí me gustaría mucho compartirles un análisis que yo he encontrado en mi ejercicio docente de una antropóloga argentina que se desempeña en Brasil, precisamente, es alguien muy interesante, es una antropóloga que habla de la transición entre un suelo moral cínico propio de la modernidad, perdón, de un suelo moral hipócrita propio de la modernidad y un suelo moral cínico propio de esta posmodernidad que no abandona los presupuestos modernos, que es lo que yo vengo diciendo, aún en la posmodernidad, entonces que ya es cínica, simplemente, francamente, es un Milei, un Bukele, un Bolsonaro que sale a decir, matemos todos, y no quiero indios, y no quiero Amazonía, y no quiero pueblo indígena, y no quiero homosexuales, y no me importa, y una adhesión de un sector de la población a esos discursos y a esas posiciones que son abiertas. Entonces, lo que digo es, hay creo que analizar todos estos elementos desde todos estos lugares, desde el lugar de la economía política, sin duda, de cuál es el lugar del capitalismo y del extractivismo y del neoliberalismo hoy en América Latina, de qué está Y pasando. adhesión de estos propios sectores muchas veces, ¿verdad, Carmen? Acá en Brasil, estos sectores que mencionas, de estas minorías, ¿no? Este término, súper discriminados y abiertamente violentados en el bolsonarismo. Algunos sectores de estos apoyaron a Bolsonaro, han votado por Bolsonaro, ¿no? Entonces también Porque, y hay ahí esta hay otro relación muy elemento, de ciencia política, ¿no? Quizás por... es que por eso, desde todos los lugares creo que tenemos que mirar desde la economía, por supuesto, desde la antropología, desde la comunicación política, desde la ciencia política y el tema de la democracia y cómo estas democracias son relativas para todos en general, para izquierda, derecha, o sea, no importa, y cómo la democracia en América Latina fue ya algo tan manoseado que ya no existe prácticamente, ¿no? Ya fue totalmente copada por el mercado, en fin.
habría tantísimas cosas que decir. Lo que quería decir con respecto a lo que dices, Alex, de la adhesión, es porque hay otro elemento y que en Centroamérica también es muy fuerte y poderoso como en Brasil, que es el religioso, y es estas iglesias pentecostales. Entonces, si yo me identifico más como evangélico, quizás, que como pueblo originario, bueno, desde el evangelismo tengo al pastor diciéndome que apoya a Bolsonaro, lo voy a apoyar. Y en un punto habría que también analizar cuánto de esto del evangelismo está sosteniendo un régimen como el de Bukele, o cuál ha sido el pacto, por ejemplo, entre Xiomara Castro y todo el pentecostalismo hondureño, porque hay una cuestión supremamente fuerte, ¿no? De estas iglesias y de cuánto permean en los discursos y en los sentidos Cabal, comunes que cabal. manejan, en fin. Es la tercera dimensión que creo que agregaría. Ahí se mencionó de la geopolítica, Hillary comentó de la economía política, yo agregaría lo de la cosmopolítica como un campo de relación fundamental para explicaciones en este sentido, ¿no? Porque no es, o Totalmente. sea, Estoy anotando. la disputa política hoy en Latinoamérica es teológica hace algunas décadas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de esto hoy con el regreso de las extremas derechas. Entonces, hay una disputa al interior de estas cosmovisiones que también es posible hacer, quizás, ¿no? Así como ha habido una teología de la liberación que fue todo el motor revolucionario latinoamericano en su época, bueno, el perdón, el mundo pentecostal, no sé si está exento de disputas, ¿verdad? También a veces ponemos muy como tajante que acá está una cajita ideológica que no es posible cambiar o mover o discutir nada, que es el mundo neopentecostal, pero bueno, también se creía eso del catolicismo en algún momento, ¿verdad? Sí, definitivamente. A ver, yo saqué un poco un comentario que dejó Deni antes de irse, que ella va poniendo unos puntos, ¿verdad? Y yo estoy agregando todos estos otros que estamos levantando acá en este debate, que definitivamente va a seguir, tenemos que seguir, pero que yo les invito, yo les pido, que yo celebro mucho la presencia de Hilary, de Alan, de Emiliano y de todos acá, y que construyamos este programa, o sea, que nos ayuden a pensarlo, porque nosotros vamos dándole vuelta y nosotros, pues sí, proponemos y la perspectiva ísmica, pero aquí siento que le estamos dando mucha más carne, mucha más sustancia de por dónde debería ir y cómo lo planeamos, cómo lo planteamos. Si quieren, nosotros vamos a pensar en una reunión específica como las siguientes sesiones con base a lo que estamos ¿no? Punteando aquí y lo vamos a dejar en ese drive que está abierto para que ustedes también nos aporten, nos traigan ideas, una cosa bien importante es que una fantástica idea de Annelise, a mí sí me gustaría lanzarla acá para que la pensemos, y es que al final del año, cada quien o grupalmente o en pareja o no sé bien, nos propongamos un producto publicable de estos encuentros, ¿verdad? Y que entonces vayamos pensando, por ejemplo, alguien quiera, bueno, yo aquí sí quiero publicar un artículo o quiero proponer un boletín como GT y traer a tal y tal y tal colega a escribir, o sea, no necesariamente tiene que ser solamente con gente de acá, no es nosotros del GT, sino para el GT y también para otra, porque si yo voy a, por ejemplo, si Edgar dice, yo quiero hacer un boletín sobre seguridad, bueno, entonces invitemos a, quizás sí pensando siempre en perspectiva ísmica, ¿no? Alguien de Guatemala, alguien de Chiapas, alguien de El Salvador, alguien de México, hablar sobre seguridad hoy en Centroamérica, o no sé, digo, puede ser en una publicación, pero también una entrevista, que tenemos a nuestro especialista en entrevistas, que es Andrés Felipe, o un par de entrevistas, sería fantástico, un podcast, un programa en YouTube, algo que como GT, digamos, y como seminario, que nos convoque, ¿verdad? Que sea, porque la idea es como que no sea tan rígido, tan académico, no les vamos a pedir cada quien escriba un ensayo, no, sino que ustedes mismos, que cada quien piense qué me gustaría
y vayamos pensando como para ir dándole también como sí, un propósito al seminario, ¿no? Y que nuestras ideas no queden solamente acá, que nos nutren sin duda a cada quien estar acá, pero también lo podamos como socializar y lo podamos ser un producto del GT y de Oísmo. Si les parece bien esta idea, también la decimos, la escribo en un mail, en fin, vamos como estamos en junio, entonces nos queda todo el segundo semestre como para pensar y ir consolidando este espacio, ¿verdad? Y ir afianzando este lugar que me parece fundamentalísimo que lo tengamos y que de verdad yo me siento muy contenta porque he sido como quien ha insistido como mucho para que eso, y me parece de la mayor importancia, escucharles y poder hablarles y poder compartir las ideas y la preocupación, porque sinceramente es tan preocupante que, bueno, si no pensamos qué hacer, pues el mundo se nos va a acabar, así de simple. Mm. 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 Ok. Bueno, ¿algo más, compañeras? O tal vez ya estemos en hora de dar el cierre, ¿no? En esta sesión. Nelise, Carmen. No, yo solo agradecer a todos y lindísimo el encuentro de hoy, siempre tan productivo, siempre son bienvenidos los que no participaron, pero ahora encajaron y siempre se encajan y siempre encajamos y hay espacio para todos y que ninguna publicación sea rechazada independientemente de lo inclusive para este producto final que vamos a construir ahora, me parece que va a ser algo muy bonito, muy creativo y muy nuestro, muy de las periferias. Entonces, me Sí, parece. yo solo por una cuestión práctica decir que estas ideas de construcción, de desdoblamiento de estas reuniones, más allá de la maduración hacia un diplomado, como esperamos el próximo año, esto justo que mencionas, Carmen, también para más inmediato, me refiero, pues vamos a intentar como propuesta construir espacios de articulación concreta de esto, ¿no? O sea, estas reuniones mensuales son muchos temas, hay cuestiones coyunturales, hay cuestiones de debates teóricos de fondo y etcétera, pero creo que sería importante también que tuviéramos momentos a quienes se dispongan, quienes puedan, en cuanto a GT, pensar estas ideas más aterrizar estas ideas, ¿no? Plasmar esto en concreto, entonces dejar ya este apelo y esta convocatoria para que atendamos otros momentos de reuniones más prácticas quizás para encaminar estas ideas, ¿no? Si nuestras reuniones mensuales no nos van a dar abasto, entonces ir tejiendo estos otros encuentros más prácticos. Bien, bien, perfecto. Ya voy a tener que retirarme. Bueno, supongo que todas, gracias, muchas gracias y bueno, seguimos. Vamos a tener, sí, que encontrarnos más, que encontrarnos más seguido, ver cómo, ¿verdad? Pero creo que hay una potencia grande acá y que la tenemos que explotar. Así que abrazos hacia todas las direcciones y seguimos. Chao. Chao. Chao, chao. Abrazos.